María tenía 43 años y vivía en un pequeño pueblo llamado Valdemoro del Tajo, cerca de Toledo, donde la vida transcurría con la calma de siempre. Por las mañanas, el aroma del pan recién horneado se escapaba de la panadería de la plaza, y durante el día, los vecinos se saludaban desde sus balcones adornados con geranios. María tenía un trabajo estable, farmacéutica en la pequeña botica junto al correo municipal. Su marido, Antonio, trabajaba en la central térmica de la localidad, y su hijo estudiaba en la Universidad de Salamanca. La casa era impecable, cálida y ordenada, pero con el tiempo, esa comodidad se había tornado pegajosa, como el aire rancio que se acumula en los rincones olvidados. María y Antonio llevaban 20 años juntos. Antes, él no podía apartar la mirada de ella, ahora, podía pasar una semana entera con María luciendo un vestido nuevo y él ni siquiera se daría cuenta, preguntando solo dónde había puesto su termo de café. María ya no se sentía mujer. Solo madre, esposa, trabajadora. Una mañana, al mirarse en el espejo de la entrada, con su abrigo abrochado y el cabello recogido en un moño sencillo, vio en sus propios ojos un vacío que le heló el alma. Se dio cuenta de que si no hacía algo, desaparecería en ese reflejo sin dejar rastro. Fue entonces cuando vio un cartel escrito a mano: masajes, relajación y recuperación. Atención privada. Centro. Teléfono. Algo en esas letras temblorosas le llamó la atención. Llamó. Contestó una voz masculina, suave, con un ligero acento gallego. Se llamaba Víctor. Quedó para un sábado por la tarde. Solo un masaje, se repetía, solo un toque para sentir que tengo espalda, cuello, hombros. El centro estaba en un barrio tranquilo, en una casita con contraventanas azules y una placa descolorida que apenas se leía masajes. Víctor abrió la puerta, un hombre de unos 35 años, alto y delgado, con una camiseta gris y pantalones de chándal. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta baja, y en su muñeca llevaba un hilo rojo, como de un antiguo ritual. Sus ojos eran atentos, sin atrevimientos, como si estudiara sin juzgar. ¿María?, preguntó suavemente. Pase, hoy haremos un masaje relajante con técnicas de vendaje funcional. Nada complicado. La habitación era cálida, con cortinas estampadas con flores, sin música, solo silencio. María se quitó el abrigo. Llevaba un vestido largo color rosa empolvado, medias con una costura fina y zapatos de ante cómodos. Su cabello estaba trenzado, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro con delicadeza. Víctor la miraba, no de forma vulgar, sino con la curiosidad de quien descubre un mapa olvidado. Se tumbó boca abajo. Él cubrió sus piernas con una toalla gruesa. Sus manos eran cálidas, como el fuego de una chimenea. Empezó por el cuello. María suspiró. Parecía que sabía exactamente dónde dolía, incluso donde ella ni siquiera se había atrevido a tocarse. Sus dedos se movían con calma, cada presión borraba una capa de tensión, culpa, tristeza. Al presionar cerca de la base de la columna, María se estremeció, pero no por dolor, sino por el deseo inesperado de que no parara. Víctor no dijo nada, solo se inclinó un poco más. Su voz, un susurro, rozó su oído. «Está bien», ella asintió, respirando más profundamente que de costumbre. Tomó un aceite de lavanda con un toque amaderado. Una gota resbaló por su espalda, seguida de otra. Sus manos dibujaban patrones invisibles, como si trazara el contorno de viejas pasiones. No cruzaba límites, pero se acercaba tanto que la piel reaccionaba antes del contacto. Se detuvo en los omóplatos, bajó hasta el borde de la toalla. María apretó el borde de la camilla. Su respiración se volvió más audible, pero él mantenía el ritmo, como si todo fuera parte del procedimiento. Luego hizo una pausa. Ella sintió su presencia justo detrás, sin tocarla, pero el cuerpo lo sabía. El silencio era tenso, cargado de lo que no se decía. Al levantarse, ella sintió sus manos en sus hombros, apenas. Un instante, suficiente para apretar el corazón. Salió con la sensación de haber dejado algo de sí misma en esa habitación, en aquella toalla impregnada de aceite. A la mañana siguiente, Antonio preguntó si quedaba pan. María dijo que lo compraría de camino, pero su mente estaba en Víctor y como sus dedos parecían haber alisado no solo su piel, sino también su ansiedad. Sacó el móvil y escribió: «¿Tienes hora mañana?».
La respuesta fue inmediata: sí, a la misma hora. Te espero. Y María supo que esto ya no sería solo un masaje. Al día siguiente, María llegó al pequeño centro con el corazón latiendo como si fuera a escapar de su pecho. Era como si no fuera a una consulta, sino a una cita largamente esperada después de años de encierro. Vestía una falda negra hasta la rodilla, medias gruesas color grafito con un sutil dibujo geométrico, y un sencillo jersey beige de cuello alto. Por primera vez en mucho tiempo, llevaba el cabello suelto, dejando que sus ondas suaves y rebeldes enmarcaran su rostro con una naturalidad provocadora. Quería sentirse hermosa, aunque nadie lo dijera en voz alta. Víctor la recibió en la puerta sin decir palabra, solo con un leve asentimiento que la hizo sentirse bienvenida y a la vez un poco vulnerable. La habitación estaba iluminada por una única vela, cuyo aroma mezclaba sándalo con un toque de nuez moscada, creando una atmósfera casi íntima. María se descalzó, colgó el abrigo y caminó descalza sobre el suelo de madera, sintiendo cada crujido bajo sus pies. Con un gesto tranquilo, Víctor le indicó que se tumbara. Todo era igual que la primera vez, y a la vez, completamente distinto. Cuando cubrió sus piernas con la toalla y posó sus manos sobre sus hombros, María supo que el ritmo sería otro, más lento, más consciente. Sus manos no solo amasaban músculos, sino que parecían pedir permiso por cada centímetro, y ella, en silencio, se lo concedía. Sus dedos se deslizaron por la espalda, deteniéndose en la base de la columna. Un leve apretón la hizo estremecerse, esta vez por la ola de deseo que subía inesperada. Víctor percibió ese cambio y, con un susurro cerca de su cuello, dijo: «Todo está bien». María respondió con un suspiro, sorprendida de su propia voz. El aire se impregnó de un nuevo aroma, una mezcla picante y amarga de canela y ajenjo. Las manos de Víctor estaban más cálidas, más cerca de cruzar una línea invisible que ella misma temía. Cuando sus dedos rozaron los bordes de la toalla, ella contuvo la respiración. Víctor sintió el cambio y se detuvo. El tiempo pareció congelarse en esa habitación, solo se oía su respiración entrecortada. Él levantó suavemente una pierna de María, la giró con delicadeza y comenzó a estirar su cadera con movimientos precisos que, aunque técnicos, hacían vibrar cada fibra de su cuerpo. Con un gesto apenas perceptible, ajustó el borde de la falda para que no molestara, y María sintió un escalofrío que recorrió su piel hasta lo más profundo. Era como si hubiese tocado una parte oculta de su deseo, un territorio que ni ella misma se había atrevido a explorar. Cuando el masaje terminó, María permaneció con los ojos cerrados, sintiendo como algo dentro de ella despertaba y vibraba con fuerza. Víctor la ayudó a incorporarse y, al rozar brevemente su muñeca, el corazón de María dio un vuelco. En su mirada había algo nuevo, ni deseo, ni indiferencia, sino un silencioso acuerdo. Sabía que entre ellos ya no había solo un procedimiento. Salió a la fría tarde, con el viento jugando con el bajo de su falda. Caminó por las tablas crujientes del paseo, sintiendo que todo había cambiado para siempre. Quizás, pensó, esto era solo el comienzo. Al día siguiente en la farmacia, María apenas podía concentrarse. Sus manos realizaban las tareas habituales, vendía gotas para los ojos, anotaba pedidos, atendía con cortesía a los clientes habituales, pero su mente seguía atrapada en aquel cuarto con la luz tenue y el aroma a canela y sándalo. Recordaba la mirada de Víctor, la calidez de sus manos, las pausas que parecían cargar secretos y promesas. Su corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. El tercer encuentro fue muy diferente. María eligió un vestido color vino, ceñido pero discreto, que dejaba entrever la silueta sin revelar demasiado. Debajo, llevaba un conjunto de lencería de seda oscura, no para él, sino para ella misma, un recordatorio de que aún era mujer. Su cabello recogido en un moño bajo y pulcro, con unos pendientes de granate que brillaban con la luz del crepúsculo. Todo en ella hablaba de intención, de una mujer que reclamaba su propio deseo. Cuando cruzó la puerta, Víctor no mostró sorpresa. Solo la miró un instante más de lo habitual, un reconocimiento silencioso que la hizo sonreír por dentro. La habitación estaba en penumbra, iluminada por una lámpara que colgaba justo sobre la camilla. El aire olía a la mezcla de laurel y pimienta, un aroma cálido y picante que parecía envolverla en un abrazo. Él estaba más cerca de lo normal, con la camiseta gris oscuro pegada a su cuerpo y el cabello ligeramente húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Sin mediar palabra, tomó su mano, la que llevaba el hilo rojo en la muñeca,
y la condujo hacia la camilla. Ella colgó el abrigo y se quedó en el body negro, sintiendo la textura suave y fresca contra su piel. «Pareces diferente», musitó Víctor. «Y siento que tú también». «Me siento diferente», respondió María con voz firme. «Quiero que hagas todo lo posible para que no me vaya igual que cuando llegué», él asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. Se tumbó junto a ella para empezar no por la espalda, sino por los pies. Sus dedos se deslizaron por el arco del pie, presionando puntos que enviaban oleadas de calor hacia arriba. María cerró los ojos y sintió como él dibujaba un contorno invisible, un mapa energético de su cuerpo, con una precisión casi sagrada. El masaje ascendió por sus muslos, mientras la toalla caía descuidadamente, dejando al descubierto la frontera entre la piel y la tela. Víctor preguntó con voz baja, casi un susurro, «¿Te quitarás el vestido tú misma?» María no respondió, solo se sentó, desabrochó una de las tiras del vestido y permitió que la tela resbalara lentamente sobre sus hombros, quedando solo en la lencería. Él se acercó, respirando diferente, más intenso, pero sin tocarla aún. Era como absorber su imagen, su esencia. Cuando Víctor volvió a las manos, sus movimientos eran distintos, menos mecánicos y más meditativos, como si escuchara la piel en lugar de los músculos. Sus dedos se demoraron entre el pecho y el hombro, temblando apenas, y María apretó los puños, conteniendo emociones que no sabía nombrar. Sin palabras, él se agachó, sacó de una estantería un hilo rojo y lo anudó en la muñeca de María con una fuerza justa, un pacto silencioso. «Esto es una señal», susurró. «Antes todo fue tuyo, ahora es mío». Ella no preguntó, pero sintió el peso de ese ritual atravesar su ser. Cuando la giró para dejar la boca arriba, no hubo prisas. Víctor la tocó con respeto y devoción, recorriendo clavículas, costillas, cada gesto buscando respuestas en su piel. «Eres hermosa», dijo, «pero eso no es lo importante». Besó su frente con ternura y continuó con un masaje que ya no era solo físico, sino un diálogo íntimo entre dos almas. Al terminar, no retiró el hilo, solo lo tocó suavemente y dijo, «Llévalo hasta que sientas que forma parte de ti». María salió en silencio, con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La primavera comenzaba a despertar, pero en su interior, un fuego antiguo ardía sin control. Sabía que volvería. Pero, ¿qué esperaba realmente? ¿Y qué secretos escondía Víctor tras esa mirada profunda y ese hilo rojo en la muñeca? Pasó una semana sin que ni María ni Víctor se escribieran ni llamaran. Cada noche, antes de dormir, ella rozaba con los dedos el hilo rojo que adornaba su muñeca, sintiendo una presencia invisible que la conectaba con aquel hombre y con la mujer que empezaba a despertar dentro de sí. No era solo un símbolo, era un puente entre dos realidades, la rutina monótona de farmacéutica en Valdemoro del Tajo y la pasión latente que bullía en su cuerpo. Decidió volver a llamar. Un mensaje breve, ¿tienes tiempo esta noche? La respuesta llegó casi de inmediato. Sí, te espero. Esta vez se vistió con un suéter ajustado de cuello barco gris oscuro y una falda corta de cuadros que dejaba al descubierto unas medias negras hasta la mitad del muslo. Bajo el suéter, un body de encaje negro insinuaba secretos a medio revelar. Su cabello, semi recogido, dejaba caer mechones sueltos que jugaban con la luz. Al llegar, Víctor la recibió con una seriedad diferente. Nada de sonrisas ni gestos cómplices. Su mirada era intensa, casi solemne, como si comprendiera que estaban a punto de cruzar un umbral. Sin palabras, tomó la mano de María, la que llevaba el hilo rojo, y la condujo a la habitación. Velas parpadeaban, llenando el aire con un aroma nuevo, bergamota, almizcle y especias cálidas. La atmósfera era densa, cargada de expectación. María se quitó el abrigo lentamente, luego las medias, y finalmente la falda, quedando solo en el body. Víctor la miraba sin deseo, con una mezcla de respeto y reverencia, como si ella fuera una reliquia sagrada. Se tumbó junto a ella y comenzó el masaje en los hombros, tocando con una delicadeza casi religiosa. Sus manos parecían leer sus silencios, adivinar dónde temblaba el alma, dónde se escondía el miedo. El masaje subió por la columna vertebral, deteniéndose junto a las clavículas y bajando lentamente hacia las costillas. Sin pronunciar palabra, Víctor se sentó junto a ella, posó una mano sobre la muñeca adornada con el hilo rojo y dijo, «¿Llevas esta señal? Eso significa que confías». «Sí», respondió María, aunque una sombra de duda cruzó su voz.
pero todavía tengo miedo. Él deslizó un dedo por el interior del muslo, rozando el body con una caricia casi imperceptible. La piel de María se erizó, el aire entre ambos se volvió eléctrico, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Víctor tomó su mano y la apoyó sobre su pecho. El latido acelerado les habló sin necesidad de palabras. No podrás detenerte, susurró ella. Él asintió y sus dedos siguieron su camino, subiendo lentamente por el costado, buscando el ritmo de su respiración. María se dejó llevar, entregándose sin resistencia, abriendo un territorio desconocido. De repente, Víctor se levantó, tomó un velo oscuro y lo extendió sobre su cuerpo. A través de aquella tela apenas visible, sintió sus manos nuevas, extrañas y fascinantes, que recorrían pecho, abdomen y cuello. Las lágrimas brotaron sin aviso, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. Víctor se inclinó, y su aliento cálido susurró al oído: mañana será la última vez. El silencio se hizo absoluto. María apretó el borde de la camilla como si se aferrara a un sueño que pronto desaparecería. Él retiró el velo sin mirarla y salió de la habitación. Ella quedó sola, pero por primera vez no vacía. A la mañana siguiente, preparaba café sin sentir el sabor, mirando por la ventana mientras la neblina cubría las calles de Valdemoro. Un mensaje en el móvil: llegaré en 2 semanas. Era su hijo. Antonio preguntó por su crema solar, y ella solo sonrió con tristeza. La primavera apenas comenzaba, pero dentro de María ya todo había ardido. Se vistió con su vestido gris de botones, sencillo pero amado. Bajo él no llevaba nada, ni ropa interior ni medias. Caminó hacia el centro, hacia Víctor, por última vez. Él la esperaba en la habitación, sin palabras, con una mirada tranquila pero ardiente, sin reproches ni ternuras, solo un punto final: hoy decides tú, dijo él. ¿Qué hacer? ¿Qué? Recordar. María asintió y eligió no tener miedo. Víctor desabrochó lentamente los botones de su vestido. 1, 2, 3. La tela cayó al suelo y ella quedó desnuda, fuerte y vulnerable a la vez. Sus manos recorrieron sus hombros y costados con caricias que no eran despedidas, sino un adiós silencioso. María se tumbó boca arriba, abierta y lista. Víctor empezó por sus manos, sus muñecas, sus dedos, como si quisiera memorizar cada detalle. Sus movimientos eran sagrados, casi un rito. Has cambiado, murmuró él. Solo desperté, respondió ella. Sus frentes se tocaron y el calor entre ellos se volvió insoportable, aunque ninguna vela ardiera. Solo ellos, la piel y el hilo rojo en la muñeca de María, que Víctor acarició suavemente. Puedes quitarlo, dijo, si quieres. Ella desató el nudo sin palabras. Él entendió y la levantó en brazos, ligero como el aire, la sentó en el borde de la camilla y la abrazó, no como masajista ni amante, sino como alguien que se despide para siempre. Sus labios rozaron su hombro, su cuello, su barbilla, un beso delicioso, respetuoso y lleno de gratitud. Sus cuerpos se unieron sin prisa, sin gemidos, solo con el ritmo pausado de su respiración. Víctor miró sus ojos hasta el final, y en su mirada hubo más que confesión. Cuando todo terminó, susurró con voz quebrada: me tengo que ir para siempre. No podía decírtelo antes. María no lloró, solo apoyó la cabeza en su pecho y escuchó su corazón. Recuérdame. No el cuerpo, sino así, dijo, pasando la mano por su cabello. Así. Ahora, se vistieron en silencio, sin lágrimas ni escenas, solo el silencio de 2 cuerpos demasiado cercanos para separarse. Al salir, la nieve caía lentamente, la 1 de marzo, fina como sal. Se posaba en sus pestañas, en sus dedos, en la muñeca donde el hilo rojo ya no estaba. María caminó hacia su casa sabiendo que ya no era la misma. Ató de nuevo el hilo, pero esta vez en su tobillo, como un secreto, un recuerdo, un misterio, y cada primavera, cuando cae la primera nieve, sabe que Víctor también la recuerda. Exactamente igual. Pero, ¿qué pasará cuando ese hilo deje de ser solo un símbolo? ¿Y si lo que une 2 almas puede también separarlas para siempre? La primavera avanzaba, pero en Valdemoro del Tajo un aire de misterio comenzaba a colarse en las calles silenciosas. María sentía que algo invisible la seguía, una sombra que se manifestaba en sus sueños y en las pequeñas señales cotidianas, una hoja roja que no recordaba haber visto, un susurro apenas audible cuando la brisa movía las cortinas.
El hilo rojo en su tobillo parecía vibrar con una energía propia, como si guardara un secreto que ella aún no estaba lista para descubrir. Una tarde, mientras cerraba la botica, una carta sin remitente apareció entre los medicamentos. El papel era grueso, con un aroma a madera quemada y tinta antigua. En su interior, una sola frase escrita con caligrafía elegante decía: el hilo no solo une, también ata. Cuida tu libertad. María, confundida y con el corazón acelerado, ella miró por la ventana hacia la plaza vacía, preguntándose quién podía enviarle aquel mensaje y qué significaba realmente. En ese momento, su móvil vibró con un mensaje nuevo: nos vemos en el lugar donde todo empezó. Esta noche. Un escalofrío recorrió su espalda. El misterio se cerraba como una telaraña, atrapándola en una historia que apenas comenzaba. ¿Estaba preparada para enfrentarse a la verdad detrás del hilo rojo y del hombre que había cambiado su vida para siempre? La noche caía, y con ella, la promesa de un encuentro que podría cambiarlo todo, o hacerla desaparecer para siempre.